Bien, mis amados hermanos, vamos a continuar en este día escudriñando la palabra del Señor. Vamos a tomar ahora este tema en esta serie de lecciones que les había comentado y vamos a comenzar a tomar para comenzar a estudiar acerca de algunas tradiciones que encontramos en el mundo y verlas a la luz de la Escritura para saber qué nos dice la palabra de Dios acerca de esto. Ya la semana pasada un poco pudimos hablar acerca del tema de cuando en el mundo existe esta costumbre, esta tradición que busca honrar a Dios, absteniéndose de alimentos, absteniéndose de la carne. Pero vimos cómo, de acuerdo a la Escritura, esta costumbre, esta tradición, nada es delante de Dios. En nada le honra y de nada sirve en contra de los apetitos de la carne. Así que no tiene sentido alguno que nosotros nos entreguemos a esta tradición, cuando esto no limpia el alma. Ahora quiero que veamos un poco acerca de una tradición que hace referencia a los muertos. ¿Sí? Tenemos este título para esta lección, Ahora que ha muerto, y está basado en lo que nos dice el segundo libro de Samuel, capítulo 12, versículo 23. Cuando vamos allá a la Escritura, nos dice la palabra, mas ahora que ha muerto, ¿para qué he de ayunar? ¿Podré yo hacerle volver? Recordemos el contexto de este pasaje bíblico. Cuando vamos a la Escritura, en este capítulo, se nos está hablando acerca de David y su hijo. ¿Sí? Un hijo que le había nacido a partir de una relación que había sido pecaminosa y que no fue agradable delante del Señor. Así que como consecuencia de esto, Natán le dice a David que su hijo moriría. David hace ayunos por su hijo, se desvela, deja de hacer muchas cosas por estar ahí presente. Pero una vez que su hijo muere, él se levanta y dice que se pone a comer, adora a Dios y continúa haciendo sus labores. Sus siervos se sorprenden de esto. Sus siervos se sorprenden y dicen que cuando estaba enfermo, ahí estaba David. Ahí estaba David desgastándose, deshaciéndose por su hijo, que estaba enfermo. ¿Cómo ahora que su hijo moría, simplemente se levantaba a continuar haciendo sus labores? Bueno, la pregunta que hacía David es, ¿y para qué ayuno? ¿Qué puedo yo hacer con eso? ¿Le puedo hacer volver? Y es una pregunta que no necesita ser respondida. ¿Por qué? Bueno, pues porque David entiende la muerte como Dios se la da a entender a toda persona por medio de su escritura. David entendía que su hijo, ya muerto, no podía volver. Eso es lo que nos está dejando por entendido la escritura. Yo voy a él, porque para allá vamos todos, dicen por ahí, pero él no volverá a mí. Hacia la muerte, hacia esa condición de separar nuestra alma del cuerpo, hacia allá vamos todos. Pero, al contrario, los muertos ya no pueden volver a nosotros. Lo que nos deja bien entendido David, lo que bien nos deja entendido Dios por medio de su palabra. Este pasaje nos enseña cómo actuar con fe, con sobriedad y con verdad cuando muere un ser querido. David tenía claridad espiritual, ¿sí? Al momento de que su hijo muere, tiene esta claridad espiritual, él se levanta, se come y adora a Dios. Él entendía la realidad de la muerte desde el punto de vista de Dios. Y eso es que humanamente hablando, ya no hay nada que podamos hacer. Hoy, en cambio, muchas tradiciones populares promueven lo contrario. ¿Sí? Lo contrario a lo que hizo David. Actos emotivos, actos
ritualistas e incluso hasta ocultistas, ¿verdad? Que lejos de honrar al difunto, como se pretende hacer, ¿verdad? Porque es la explicación, que honremos a nuestros muertos, pues la verdad es que estas tradiciones, estas costumbres, más bien pueden estar ofendiendo al Dios vivo. Cuando hablamos, por ejemplo, de el Día de Muertos, ¿verdad? Que es una tradición que se da mucho aquí en México, pues es una festividad mexicana que busca, bueno, es una tradición popular en donde se habla de que las almas de los difuntos regresan en ese día, ¿verdad? Pueden regresar, pueden estar con nosotros, podemos sentirlos más en ese día. Y se colocan altares, ofrendas, fotos, veladoras, comidas, bebidas, objetos personales que le gustaban al difunto, flores, se llena de flores, y es algo muy colorido, es algo muy colorido, es algo muy bonito, es algo que a la vista es espectacular muchas veces, ¿sí? Acá tenemos esta tradición, ¿verdad? Y en Michoacán hay un lugar donde es un cementerio en donde ese día es hermoso, se llena de flores de cempasúchil y todas las tumbas tienen veladoras y están todas las fotos y parece que es en Pátzcuaro. Y mucha gente de todo el mundo viene a ver. Y entonces ese es el tema siempre con el mundo, que es bonito, que lo hagamos porque es bonito, ¿sí? Y termina siendo pues una mezcla entre costumbres indígenas, prehispánicas, y elementos pues que se dieron en algún momento en el catolicismo, ¿verdad? ¿Para qué? Bueno, pues para que se combinara, para que siguiera existiendo esta tradición, pero ahora con elementos espirituales, ¿verdad? Más acorde, un poquito más a la Biblia, aunque realmente no lo es así, ¿verdad? Esto es de lo que yo quisiera que pudiéramos hablar en este día, ¿sí? ¿Por qué? Bueno, pues porque cuando un ser querido nuestro parte de este mundo, nosotros podemos llevar a cabo diversas acciones, ¿sí? ¿Y cuáles van a ser esas acciones que vamos a llevar nosotros a cabo? La de seguir las tradiciones y las costumbres del mundo, o la que nos deja Dios, ¿verdad? Las que Dios nos deja, que nosotros debemos de llevar a cabo. Entonces, cuando nosotros seguimos esas tradiciones, a veces nos puede parecer, pues, inofensivo, ¿verdad? Porque decimos, bueno, está bonito, simplemente es recordar a nuestros seres que ya murieron, que ya fallecieron. Pero lo que quiero que veamos en este día es cómo eso puede ir más allá sin que nos demos cuenta, ¿sí? Pensando que es solamente una tradición bonita, cómo realmente nos puede llevar a otras cosas que la Escritura sí habla de ellas, ¿sí? Y por ejemplo, vamos a ver en un primer punto, se los voy a poner aquí, que nosotros podemos caer en la consulta y en la adoración de los muertos. La Biblia, pues, es muy clara en esto. Todo intento de tener comunicación con los muertos, de honrarlos con rituales o de pedirles incluso favores espirituales, es abominación delante de Dios. Cuando vamos al Antiguo Testamento, cuando se le daba esta ley al pueblo de Israel, Deuteronomio capítulo 18, versículos 11 al 12, dice la palabra: no sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego. Está diciendo cosas que son abominables para el Señor. Tampoco quien practique la adivinación, ni quien sea agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas. Y por esas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones delante de ti. Todo esto que está nombrando aquí es lo que otras naciones se dedicaban a hacer.
¿sí? Tenían personas dedicadas a este tipo de cosas. Y claro, la gente se emocionaba, ¿sí? Eran prontos para ir con este tipo de personas porque les gustaba esto, les gustaba lo fantasioso, ¿sí? Nosotros hoy en día podemos caer en lo mismo, ¿verdad? En buscar este tipo de cosas acerca de la hechicería, la adivinación, y todo esto no cambió nunca, ¿sí? Aún en el Nuevo Testamento, cuando vamos allá, no vemos señas de que Dios lo permita, ni que se agrade de ninguna de estas cosas. Todo esto que nosotros le podemos llamar necromancia, ¿verdad? Es el tema de la comunicación con los muertos, pues siempre para Jehová, siempre fue abominable, ¿sí? Lo vemos en la historia de Saúl, cuando acude ante la divina de Endor, ¿sí? También eso fue despreciable para el Señor, ¿sí? Imagínense nosotros como cristianos acudiendo ante personas que nos lean la mano o que nos digan el futuro, ¿sí? ¿Qué va a pasar en nuestra vida? Que nos lean las cartas, porque queremos saber cómo nos va a ir en el amor, en el trabajo, en el dinero. Eso es abominable delante del Señor, porque es imposible, ¿sí? Y hermanos, y cuando nosotros seguimos tradiciones que tienen como intención tener esta comunicación con los muertos, recibirles en nuestra casa, que vengan y dejarles alimentos, dejarles ofrenda. Vamos, esto no tiene nada que ver con lo que el Señor nos pide hacer a nosotros en este mundo, ¿sí? No es eso una obra del cristiano, ¿sí? Entonces es lo que nosotros podemos percibir, de acuerdo a lo que nos dice este pasaje. El tema de las ofrendas, altares, veladoras, flores, oraciones incluso, dirigidas a los difuntos, no son actos neutros ni meramente culturales. En el fondo hay un intento todavía de mantener comunicación con los difuntos, con personas que ya partieron, ¿sí? Y está bien el sentimiento, ¿verdad? Porque a veces yo entiendo que esas personas que ya han fallecido, pues les amamos mucho en vida, ¿verdad? Y está bien el sentimiento de sentir que queremos volver a estar con ellos, sentir que queremos volver a hablar con ellos, que queremos volver a abrazarles. Pero algo muy distinto es llevar a cabo una fiesta o rituales que tengan que ver con volverles a tener con nosotros y tener una idea de que ahí están con nosotros, ¿no? Esto no lo enseña así la Escritura. Primera carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 5, el apóstol Pablo le dejaba bien en claro a Timoteo que solamente hay un mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo, hombre. Jesucristo es el único que vino a ser mediador entre nosotros y Dios, ¿sí? Y claro, tenemos estos altares, como les digo, son muy bonitos, son muy coloridos, llevan detrás algo emocional, ¿sí? Porque es para seres que amamos. Sin embargo, pues hacen referencia a cosas de las cuales Dios no habla, ¿sí? Y nuestra mente debe estar centrada en eso, en qué pide Dios de nosotros, ¿sí? No qué quiere el mundo de nosotros, ¿sí? En algunos casos, casi se les rinde adoración a los muertos. ¿Por qué? Bueno, pues porque se les pide guía, se les pide a los muertos que nos guíen, se les pide ayuda a los muertos, ¿sí? A nuestros seres queridos hacemos una oración y les pedimos ayuda, o les pedimos incluso protección, ¿sí? A veces podemos decir frases que nos parecen inocentes y decir, me está cuidando desde el cielo, ¿sí? Tal persona que ya partió, que la quise mucho, ahí está desde el cielo cuidándome. Cada año nos visita. Pero mis hermanas, ¿quién es el que nos guía en este mundo? ¿No es Dios el que nos guía en todo momento? ¿Quién puede ayudarnos desde el cielo?
¿No es Dios nuestro único auxiliador? ¿Quién nos protege a cada momento, cada vez que usted necesitó protección y fue protegido? ¿Quién es el que nos da protección? ¿Son los muertos? ¿O es nuestro Señor Dios el único que puede protegernos? Bueno, esto es de lo que nos habla la Escritura, ¿verdad? Que solamente Él es quien puede hacer todo esto. Y si no, pues estaríamos hablando de que nuestros seres queridos que ya han fallecido, pues tienen estos mismos poderes que Dios, que aún estando ya muertos, tienen ese poder divino de poder comunicarse con nosotros o de poder seguir haciendo cosas aquí en la tierra para protegernos. ¿Sí? Suena muy bonito. Son cosas que tal vez todos quisiéramos creer, pero tenemos que atenernos a lo que nos dice la palabra de Dios en cuanto a esos temas. Entonces podemos estar cayendo en esto, aunque lo hagamos de una manera muy inocente. ¿Sí? Puede llevarnos a esto que para el Señor al final es abominable. A veces, mis hermanos, podemos caer también en un tema de transmitirle a los demás, a nuestros más cercanos sobre todo, un concepto equivocado acerca de la muerte. En estas tradiciones que yo les hablo, la muerte se muestra como algo de lo cual reírse. ¿Sí? De hecho, algo que se presume mucho es los mexicanos nos reímos de la muerte. ¿Sí? Es algo que se dice por todo el mundo con mucho orgullo. Los mexicanos nos reímos de la muerte. Y se muestra de esta manera, ¿verdad? Siempre busca mostrarse la muerte de esta manera como un personaje folclórico, amigable, sonriente, juguetón. Las calaveritas que se ponen en los altares son calaveritas felices, los dibujos, ¿sí? Está el pan de muerto, están las calaveritas, estos pequeños versos que llevan chiste y todo eso. Y todo nos lleva a indicar que pues, la muerte pues no es tan mala, ¿verdad? En ese sentido, como que es algo para reírse o es algo para disfrutar. Pero bueno, ¿qué nos enseña la Escritura acerca del tema de la muerte? Y que debiéramos nosotros esforzarnos por transmitirle a la gente acerca de la muerte. Dice la carta a los Romanos, capítulo 6, versículo 23, porque la paga del pecado es muerte. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Bueno, creo que no hay nada que interpretar aquí. Creo que queda clarísimo que la muerte, o el mensaje que nosotros queremos transmitir a la gente, es que la muerte es una consecuencia del pecado, finalmente. ¿Sí? Es lo que la gente tiene que entender, que la muerte es una consecuencia de nosotros obrar en contra de la ley de Dios. Esta es una primera cosa que podemos dejarle entender a la gente. Otra, como nos dice primero a los Corintios 15:26, que el postrer enemigo que será destruido es la muerte, que también es enemigo, ¿verdad? Es un enemigo que está ahí presente y que tenemos que combatirlo. Y Hebreos capítulo 9, versículo 27, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto, el juicio. Y pues que finalmente, una vez que llega la muerte, pues ese es el momento en el que ahora viene el juicio de Dios sobre nosotros, ¿verdad? Esperando y realizando acciones que nos lleven a un juicio agradable, ¿verdad? Un juicio donde Dios puede decir cosas buenas de nosotros. Pero si no estamos trabajando en esto, si aún no hemos entregado nuestra vida a Dios, si lo nuestro no es escudriñar las Escrituras para saber qué tenemos que hacer, sino más bien seguir tradiciones del mundo, pues este tema de que llegue la muerte y después el juicio, dice la Escritura ya en Hebreos, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo.
No va a ser algo agradable. Y la gente tiene que entender eso. No tiene que escuchar de nosotros que la muerte es algo de lo cual reírse, sino que es algo de lo cual estar atentos. ¿Qué pasa si el día de hoy morimos? ¿Qué va a pasar con nuestra alma? ¿Qué va a pasar con el alma de ellos si el día de hoy muere? ¿Va a ser algo para reírse? ¿O va a ser algo para llorar? Porque también nos dice la Escritura en el Apocalipsis que ahí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces es cierto, hermanos, que la muerte es algo de lo cual podemos estar transmitiendo al seguir esas tradiciones un concepto muy equivocado, diferente a lo que Dios quiere que transmitamos. Reducir la muerte a una fiesta colorida o verla como un momento de reunión anual con los espíritus, pues distorsiona totalmente la enseñanza de Dios. En lugar de preparar a las personas para la eternidad, prepararlas, las adormece más bien, las pone a dormir, las tranquiliza, las hace sentir bien, con folclore y con sentimentalismo. Y acuérdese, mi hermana, o quien esté escuchando esto, que si nosotros hacemos esto, nosotros también tenemos que dar cuenta de lo que nosotros enseñamos a los demás. Ese día del juicio, nosotros tenemos que dar cuenta de que nuestra enseñanza fue que no hay que preocuparse por la muerte. Que la muerte es algo gracioso, es algo de lo cual reírse. Eso suena muy inocente ahorita, pero en algún momento puede ser algo muy, muy grave, sí, delante de Dios. Entonces, tenemos, ¿verdad? De acuerdo a lo que hemos visto, que podemos caer en la consulta y en la adoración de muertos y en transmitir un concepto equivocado acerca de la muerte. Ahora yo les pongo también aquí en un tercer punto que podemos estar participando del paganismo, ¿sí? Que existía en aquel momento. El origen de estas tradiciones, ¿cuál es? Bueno, está inspirado en ritos mexicas, mayas y aztecas, ¿sí? Donde se hacían sacrificios humanos para el dios Mictlantecutli, que aquí lo tenemos, y se ofrecían bienes a los muertos para su tránsito al inframundo, ¿sí? Se les ofrecían cosas a los muertos o a estos dioses, pues para que los muertos puedan tener un buen viaje hacia el inframundo, ¿sí? En la colonia, ¿sí? Estas prácticas fueron mezcladas con el catolicismo. Una vez que llega el catolicismo a América, pues se comienza a hacer un sincretismo, ¿sí? Ahora ya no era un día de Mictlantecutli, de hacer ofrendas, sino que ahora era el día de todos los santos. Ya era algo religioso, ¿sí? Y era una manera de convertir algo pagano en algo religioso, ¿sí? Ya no era un tema que tenía que ver con los muertos, sino que ahora se le llamaba el Día de los Fieles Difuntos. Algo religioso, ¿sí? Algo espiritual, para que no sonara a paganismo. Pero finalmente el origen es ese, ¿sí? Aunque hoy se promueve como un patrimonio cultural, porque se habla de que el Día de Muertos es patrimonio cultural, o un acto de amor para recordar a nuestros muertos, pues sigue siendo una tradición con conexión espiritual pagana, idólatra, ¿sí? Eso no deja de serlo. Entonces, por eso todo este tema importante que vamos a seguir viendo en otras enseñanzas acerca de los elementos, ¿sí? De los elementos utilizados en estas tradiciones. Porque bueno, el cempasúchil no está utilizado nomás por nomás. Tiene un significado. Las veladoras no están ahí nada más porque se ven bonitas. Tienen un significado. Poner comida, hacer un altar de diferentes pisos. Todo eso tiene un significado. A veces podemos nosotros decir, bueno, pero yo ese significado ni lo conocía. Bueno, es que las personas que celebran eso, pues lo hacen porque está bonito.
No porque entiendan el significado. Ellos no conocen todo esto que tú dices ahorita. Ellos no conocen nada de eso. ¿Sí? Pero vuelvo a repetir lo que he dicho en otras ocasiones, dice hermano. La ignorancia no nos excusa delante de Dios. El hecho de decirle a Dios, yo no sabía, como lo podemos ver en diversos pasajes de la Escritura, no significa que no va a haber consecuencias por ello. Nosotros tenemos que conocer, nuestra responsabilidad, nuestro deber como cristianos, conocerlo. Que si usted está participando de eso, usted conozca bien qué significa todo esto que estamos haciendo. ¿Cuál es el origen? ¿Sí? ¿Por qué se hace? Y si no lo investigamos, bueno, pues eso va a ser un problema nuestro delante de Dios. ¿Sí? Segunda carta a los Corintios, capítulo 6, versículos 14 y 17. ¿A qué les exhortaba el apóstol Pablo a los cristianos en Corinto? Se los dice bien claro. No se unan en yugo desigual con los incrédulos. No se junten con ellos para participar de esas mismas cosas. Porque, ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Cómo vamos a participar de actos que son injustos? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Cómo nosotros que hemos encontrado la luz y la verdad vamos a participar de tradiciones que lo que hacen es ocultar esa luz y transmitir una mentira? Aunque digamos que es una mentira muy leve, sigue siendo una mentira. ¿Sí? Por lo cual, salgan de en medio de ellos. Salgan y apártense, dice el Señor, y no toquen lo inmundo, y yo los recibiré. Bueno, participar de actividades escolares a veces, porque en la escuela hay que participar de eso, y a veces cedemos ante estas cuestiones. Bueno, pues le entramos. Pues quieren que hagamos un altar, que traigamos algo para la ofrenda, bueno, pues lo hacemos. Decorar altares por respeto también, ¿verdad? O incluso comprar adornos del Día de Muertos. Puede parecer muy pequeño en algunas ocasiones, como que bueno, es algo pequeñito, ¿verdad? Pero abre la puerta, pues siempre a una comunión con este tipo de cosas. Dios no manda no solo a no practicar estas cosas, sino además a reprenderlas, como dice Efesios capítulo 5, versículo 11. Ya hablamos de lo que significaba esto, ¿verdad? Entonces no aligeremos la carga, hermanos. ¿Sí? Lo que les quiero transmitir en este día, ¿verdad? Es que no aligeremos esto, no hagamos como que es algo que no es tan preocupante, ¿verdad? Que no está tan mal, que siempre y cuando lo hagamos de cierta manera, que entendamos que participar de estas tradiciones sí nos lleva a cosas que son muy desagradables delante de Dios. Eso no lo podemos decidir nosotros. Nosotros no podemos decir si le está desagradando poquito o mucho a Dios. Él lo dice. Él lo dice en su palabra. Él dice que le es abominable. Y por último, ¿verdad? Ya para terminar, una cuarta cosa en la cual podemos estar cayendo cuando participamos de esto es la promoción del error. Cuando un cristiano participa de estas costumbres, aunque sea pasivamente, así como con algo muy pequeño, está avalando una mentira espiritual. ¿Sí? Le estamos diciendo al mundo, sí, sí estoy de acuerdo. ¿Con qué? Pues con nuestra presencia. Estamos ahí, aportando, aunque sea un poquito, ¿no? De pronto nos pueden decir aquí, vamos a armar un altar de muertos, toda la colonia, o toda la cuadra. La cuadra aquí vamos a armar
Y bueno, pues decimos nosotros, pues ni modo que nos veamos así como que, no, nosotros no, ¿qué van a decir luego? ¿Verdad? Bueno, pues hay que poner alguito, ¿verdad? ¿Qué es eso? Bueno, pues estamos diciendo que estamos de acuerdo. Aunque nuestra mente, según otros, no. Cuando participamos, estamos diciendo, estamos de acuerdo. ¿Qué mentiras estamos avalando? Bueno, uno, que los muertos regresan, cuando la Biblia no nos enseña esto. Dos, que la comunión con ellos es posible. Tampoco nos enseña esto la Escritura. Que la muerte no es tan grave. Y si lo es de cuidado. Es de cuidado el tema de la muerte y en qué condición espiritual estamos cuando nos encontramos ante ella. Que estos ritos son inofensivos. Y no es cierto, no es eso de lo cual nos habla la Escritura. Eso confunde al mundo y termina dando un testimonio muy débil del Evangelio. Somos llamados a proclamar la verdad con nuestra vida. Nuestra vida, nuestras acciones, todo lo que hagamos y digamos, tiene que proclamar la verdad. Tiene que anunciarla. Nosotros tenemos que conocerla y tenemos que estar bien seguros de esta verdad. Y si no lo estamos, bueno, como el apóstol Pablo se los decía a Timoteo, se los decía a Tito, ¿qué empezaba a pasar con algunos cristianos? Tenían comezón de oír. Tenían comezón de oír. ¿Sí? Ya de pronto este lugar está muy aburrido. Oigan, aquí este lugarcito está muy apagado. ¿Qué tal si ahora en noviembre le ponemos unos adornitos? Así del Día de Muertos, aunque no lo celebremos, pero ya ven que venden adornos de colores. Y ¿qué tal si hacemos un altarcito de algunos hermanos que han fallecido? Para que se vea más bonito aquí el lugar. ¿Qué tal que ponemos así una entrada así con flores de cempasúchil? Así hasta allá. ¿Poco no se vería bonito? Y ya estábamos teniendo comezón de oír, entregándonos a las fábulas, a las tradiciones. Porque ya lo que Dios nos dice ya nos cansa. Es muy poco, no nos es suficiente. Todo esto es importante que lo entendamos en cuanto al tema de las tradiciones. ¿Sí? Nos dice la Escritura que los muertos vuelven. No, dice Hebreos 9:27, como está establecido que el hombre muera una sola vez y después de esto, el juicio. Nos dice la Escritura que la comunión con los muertos es posible, ¿no? Dice Job 7, que el que desciende al Seol no subirá, jamás volverá a su casa, ni su lugar le conocerá más. Dice la Escritura que la muerte no es tan grave, que adorar la muerte o participar de cosas relacionadas a la muerte, a los muertos, no es tan grave. No, bueno, desde el Levítico se les daba esta instrucción, que no nos volvamos a esto, porque eso contamina y eso es abominable delante del Señor. Mateo capítulo 5, versículos 14 y 16. Ustedes son la luz del mundo. No nos olvidemos de esto. Que somos bien poquitos. Mire, cuéntenos aquí cuántos somos. Poquitos. Ya nos dieron hasta difíciles de encontrar. Pero nosotros somos la luz del mundo. Si ya somos difíciles de encontrar, no nos hagamos todavía más difíciles de encontrar, entregándonos a las tradiciones. Nuestra luz debe alumbrar, aunque seamos poquitos, aunque estemos bien escondiditos, aunque seamos una congregación chiquita, nuestra luz debe alumbrar al mundo. Debe estar como una luz sobre un monte, alumbrando toda una ciudad. Así debe ser nuestra luz siempre. Para que el mundo vea nuestras buenas obras, para que el mundo vea cómo nos apartamos de todo eso que nada tiene que ver con la Escritura, y glorifiquen a nuestro Padre que está en los cielos. Y que no terminen diciendo, en ese lugar es igual que en cualquier otro. Es lo mismo estar con ellos o no estar con ellos. De todos modos hacen lo mismo que nosotros. Si decimos que creemos en Cristo resucitado, pero festejamos con el mundo una fiesta de muertos,
¿Qué mensaje estamos dando? Si lo que nosotros transmitimos es vida, es la resurrección de Cristo, es encontrar vida en Él. Cuando llega la muerte, muchos deciden hacer rituales, construir altares, decir frases equivocadas, envolverse en celebraciones que contradicen la palabra. Pero el cristiano, como David lo hizo, descansa en el juicio justo de Dios. Ya no estamos esperando que ese muerto vuelva, no estamos esperando que vuelva a nosotros. Descansamos, porque Dios es justo. Dios le tendrá en el lugar en el que Él tiene que estar. Se acabó. Y nosotros tenemos que continuar nuestra vida, ya no pensando en los que ya se fueron, sino pensando en los que están aquí, en los que todavía podemos salvar en este momento, los que todavía nos pueden escuchar, con los que todavía podemos hablar. No buscamos traerlos de vuelta y sobre todo honramos a Dios y no a la muerte. Nuestra honra, nuestra gloria, nuestra glorificación no está sobre la muerte, está sobre Dios, porque Cristo venció la muerte. Juan capítulo 11, versículo 25, yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Ahí está, hermanos, creo que es muy clara la enseñanza acerca de este aspecto. Y que nosotros seamos una iglesia, que lo que hablemos, que lo que proclamemos siempre es la vida para todos aquellos que están muertos en sus delitos y pecados. La vida eterna, que es la que debemos de buscar. El estar vivos para Dios, porque Dios es un Dios de vivos y no de muertos.